Tal como usted lo anticipara, vamos a dar tratamiento en conjunto de estos tres proyectos a los cuales le llamamos las leyes económicas: el presupuesto, la reforma del Código Tributario y la ley impositiva para el ejercicio 2019. Estos proyectos que tenemos en tratamiento cuentan con despacho de las tres comisiones que lo han tenido tratando en su seno: la Comisión de Legislación General, la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Economía, Presupuesto y Gestión Pública e Innovación. Esto nos ha permitido dar un tratamiento de estas leyes como un paquete económico. Lo primero que tenemos que hacer para poder dar un marco a las leyes que tenemos en tratamiento es hablar del contexto macroeconómico en el cual nos encontramos. Esta es una cuestión insoslayable a la hora de armar un presupuesto provincial, tanto para partir de premisas y lineamientos claros, como para poder hacer una correcta estimación de lo que se planea hacer en el próximo ejercicio, así como de los ingresos y egresos con los que se contará. A la fecha contamos con un presupuesto nacional para el ejercicio 2019 que ya ha sido tratado y aprobado por ambas cámaras en el Congreso de la Nación, lo cual nos posibilita tener bases ciertas en las cuales podemos diagramar y ejecutar el presupuesto provincial. Lamentablemente, señor presidente, y por más que contemos al día de la fecha con esa herramienta, que es el presupuesto nacional, vivimos en un país que no permite dar por sentado ciertos parámetros, donde la gran dependencia de las condiciones externas, así como los vaivenes propios de la economía local, hacen que se alteren ampliamente los principales indicadores macroeconómicos, modificando rotundamente el rumbo de la economía, tal como ocurrió en el presente presupuesto que venimos ejecutando, donde nadie se imaginaba hace meses atrás los niveles de inflación superiores al 45% o una devaluación fenomenal de la moneda local que ya supera el 100% en el transcurso del año. O por ejemplo, nadie se imaginaba que el Banco Central iba a tener fijado tasas de interés de más del 70%. Cualquiera diría, si no viviéramos en la Argentina, señor presidente, que vivimos en un país inviable. Pero este país, con una infinidad de recursos, hacen posible que estas cosas todavía ocurran. Claramente estos indicadores generan desfasajes en las economías locales y la economía de Córdoba no está exenta de ello. De todas maneras, presidente, tenemos que basarnos en los parámetros que están fijados en este presupuesto nacional para el año 2019 y así poder avanzar en el presupuesto y en el tratamiento del presupuesto local. Y es eso lo que vamos a repasar seguidamente. Las pautas macrofiscales para el año 2019 fijadas por el Gobierno Nacional plantean que la economía cerrará el año 2018 con una caída del Producto Bruto Interno del orden del 2,4%, previendo para el año 2019 que la caída de la actividad económica sea del orden del 0,5%. Es decir, vamos a tener un año de recesión, menor por cierto al corriente año, pero recesión al fin, explicado principalmente por la caída en el consumo y en la inversión y atenuado solamente por una mejoría en las exportaciones. En lo que respecta a la inflación para el año próximo, se estima una variación anual del índice de precios al consumidor promedio del 34,8%, superior al crecimiento promedio estimado para el año 2018, mientras que el tipo de cambio que se estima para el próximo año será
de 40,10 centavos, 40 pesos como 10 centavos por dólar. Tal como lo dijera en la reunión que tuviéramos con el ministro de Finanzas en este ámbito la semana pasada, nos encontramos en una situación donde en el corto plazo es necesario hacer frente a esta crisis que estamos viviendo en todo el país, para luego en un mediano plazo pensar en la postcrisis y en el crecimiento de la economía. En función de ello, presidente, es que este presupuesto cuenta para nosotros con 4 ejes fundamentales o 4 líneas estratégicas. La primera cuestión o eje de este presupuesto es bajar la presión fiscal. Recordemos que el año pasado la provincia adhirió al denominado Acuerdo Consenso Fiscal, mediante el cual la Nación y las provincias que adhirieron se comprometían a ejecutar una serie de acciones tendientes al ordenamiento del sector público, la racionalización del sistema impositivo y la disminución de la presión tributaria. De esta manera, respecto al último punto, en el presente año la provincia comenzó un proceso de reducción gradual de las alícuotas efectivas del impuesto sobre los ingresos brutos, uno de los principales impuestos con que cuenta la provincia, con el objetivo de beneficiar a la producción local y dando una mayor competitividad a las pymes y a las industrias cordobesas. El compromiso para el año próximo es seguir esa línea, de manera de continuar avanzando en un sistema tributario más equitativo, eficiente y moderno. Actualmente la provincia se encuentra en el segundo lugar entre las provincias que más bajaron la presión impositiva, estando aún por debajo de la media de reducción a nivel del país. Esto claramente significa un gran esfuerzo para las arcas de esta provincia, ya que implicará para el año próximo una pérdida de la recaudación total del 3,7%. Pero estamos convencidos y creemos que es en esta línea en la que hay que ir, honrando los compromisos asumidos en el mencionado consenso fiscal, algo que caracteriza a esta provincia y a este gobierno, presidente. En lo que hace a la innovación y cuestión tributaria y a la equidad, se comenzó a implementar este año y se seguirá implementando en el año 2019 la transferencia de créditos tributarios. Esto permitirá que gran cantidad de contribuyentes hagan uso de esos saldos a favor que poseen en ingresos brutos y de esta manera cumplir también con otra de las promesas de este acuerdo fiscal en lo que hace a la reducción de los saldos a favor. También se seguirá implementando y ampliando a más comunas y municipios el sistema de monotributo unificado. Este sistema que implica un convenio celebrado con la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el cual Córdoba ha sido pionera en su implementación. Permite que se simplifique y se haga mucho más eficiente el pago de impuestos, así como su recaudación y fiscalización. Esta herramienta está siendo utilizada a su vez en más de 30 localidades en la actualidad y se prevé que para el año que viene se incorporarán otras 115 localidades, permitiendo una mejora en la performance recaudatoria de los municipios y comunas que por ende mejorarán sus arcas locales. Por el lado de los impuestos patrimoniales, comenzando con el impuesto inmobiliario y el impuesto a la propiedad del automotor, se estimó conveniente dar continuidad a la política tributaria de reducción del 30%, que fuera instaurada por esta administración para los contribuyentes cumplidores. Administración para los contribuyentes que han cumplido y que tienen un beneficio especial por el hecho de ser así. Bajo ese esquema se ha considerado pertinente respetar las reducciones tributarias oportunamente dispuestas y que merecen ser refrendadas en el marco del pacto social realizado con todos los cordobeses en materia fiscal. La ley continúa facultando también, este proyecto continúa facultando también al ministro de Finanzas para fijar
la cantidad de cuotas en que podrán abonarse los tributos establecidos en esta misma ley, para el caso de los contribuyentes que no pudieran optar o no optaren por abonar de contado. Tal situación tiene como objetivo facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como una clara agilización en los medios de recaudación tributaria. Respecto al impuesto inmobiliario, otro de los impuestos importantes con que cuenta la provincia, que recae sobre las parcelas rurales con la finalidad de lograr una mayor equidad en la carga tributaria, se establecen alícuotas diferenciales y topes de incrementos máximos del impuesto, incluyendo los fondos que se recaudan juntamente con el impuesto, en relación al año anterior para diferentes grupos de contribuyentes en función de la superficie de los inmuebles y de su valuación. En el caso del impuesto inmobiliario urbano se adecúa el impuesto mínimo a tributar por cada inmueble, con la finalidad de redistribuir proporcionalmente el impacto que aumentó y el aumento de la carga tributaria, comparándolo con respecto a la anualidad anterior. Esto proveniente de las nuevas valuaciones fiscales. Se procedió también a incrementar los valores de las escalas bases imponibles y a disminuir las alícuotas aplicables a las mismas. Se prevé también un aumento promedio del impuesto inmobiliario, urbano de alrededor del 36% respecto a la liquidación de la anualidad anterior, con topes máximos de incremento de hasta un 40%. Pero también atendiendo a la realidad que nos toca vivir en nuestro país, se continúa con la exención del pago del impuesto inmobiliario a vastos sectores de la sociedad, como son los sectores más vulnerables. La segunda línea o eje del presente presupuesto está centrado fundamentalmente en la inversión social. Esta terrible crisis que atravesamos con niveles de inflaciones altísimos ha ocasionado que se acelere en los últimos meses el nivel de pobreza y de indigencia. Los últimos datos publicados por el INDEC en este sentido son alarmantes. Hablan de niveles de pobreza del orden del 27,3% para el primer semestre del año y de indigencia del 3,8%, es decir, de personas que no llegan ni a cubrir la canasta básica alimentaria, con las consecuencias que eso genera en el desarrollo de las personas mismas y en su capacidad para insertarse en la población. Lamentablemente, no hay indicios ciertos, presidente, de que esos indicadores sean revertidos, por lo menos en el corto plazo. Es por ello que este gobierno de Unión por Córdoba siempre ha ponderado el gasto social por sobre los demás rubros. En el presente presupuesto que estamos tratando, y con gran sensibilidad en la cuestión social, ha incrementado de manera importantísima las partidas destinadas a la ayuda social que se prevén para el próximo año. Se prevé un fuerte incremento en la inversión público-social, llevando el monto destinado a estas partidas a 19.398 millones de pesos, incrementando por más de 9.314 millones de pesos. Incremento este que significa prácticamente duplicar lo que se prevé para el año próximo. Entre los principales programas a incrementar podemos destacar, por ejemplo, Hábitat y Vivienda, con un incremento del 169%. Esto que voy a decir lo tienen la mayor cantidad de los legisladores porque lo hemos enviado en un cuadro en la presentación que se hiciera del presupuesto. Pero para recalcarlo, Hábitat y Vivienda se incrementa en un 169%. Tarifa solidaria, por ejemplo, de los servicios públicos, tiene un incremento del 209%. Salas Cuna, apoyo a la mujer, un 67%. PAICOR, con un incremento del 47%. Empleo y formación profesional, el 36%. Y por último,
transporte con un incremento del 226%. Y aquí, señor presidente, queremos hacer un paréntesis, ya que la provincia de Córdoba, debido a la decisión que tomara el gobierno nacional de retirar los subsidios al transporte, se hará cargo el próximo año de cubrir parte de dichos subsidios que la Nación ha quitado a la provincia, destinando más de 2.000 millones de pesos para que los ciudadanos cordobeses no se vean tan castigados con el aumento del transporte y de los pasajes de los colectivos de la provincia de Córdoba. De esta manera se tiene un promedio total del gasto social del 92%, lo cual implica un incremento real del gasto y la ayuda y la asistencia a los que más lo necesitan, señor presidente. Como tercer eje importante en este presupuesto está el de consolidar el plan de obras públicas. Para el año 2019 se estima que el gasto en obras públicas ascienda al 14% del total del gasto consolidado. Esto equivale a una cifra de 43.283 millones de pesos, suma que está por debajo de lo erogado en el presente año, debido a que se encuentra en su fase de finalización las grandes obras que esta provincia lleva ejecutando, como por ejemplo los gasoductos troncales, el cierre de la avenida Circunvalación y demás obras viales y cloacales que se encuentran en la última etapa de ejecución. Estas son las obras más importantes que está desarrollando la provincia en esta última etapa de gobierno. De todas maneras, la intención de este gobierno es terminar con dichas obras, totalmente, y avanzar en otras que son de gran importancia para el bienestar y el nivel de vida de todos los cordobeses, como son las obras de los acueductos, las obras de agua potable que se planean realizar el próximo año, para los cuales se destinarán 4.636 millones de pesos, las obras cloacales y pluviales por más de 6.010 millones de pesos y la construcción de nuevos hospitales y escuelas por más de 7.442 millones de pesos. Estas son entre las más importantes que aspiran a ejecutarse y que se están ejecutando. Pero estas obras se realizarán en el marco de la responsabilidad fiscal, con lo que se viene trabajando en todo el plan de obras que se han venido ejecutando en la provincia. Es decir, que se plantean en el marco de un endeudamiento responsable y sustentable. Es decir, decimos con qué se hace. Del total de los fondos necesarios para la ejecución de dichas obras, la provincia aportará el próximo año un 47% con recursos propios. La provincia aportará el año próximo un 47% para estas obras con recursos propios, es decir, un total de 16.156 millones de pesos que surgen del ahorro y del esfuerzo de todos los cordobeses. Porcentaje que llegaría al 60% si contáramos con los fondos que a la fecha todavía adeuda el gobierno nacional y comprometidos para las obras que ya se encuentran realizándose y que la provincia ha debido cubrir por un total de 5.800 millones de pesos. Respecto al endeudamiento, no nos es ajena la preocupación que viene expresando muchos legisladores de la oposición por el crecimiento de los últimos meses en lo que hace a la deuda. Pero lo cierto es que los servicios de la deuda se encuentran en la actualidad en el orden del 4% de los ingresos corrientes netos, en lo que hace como referencia a la coparticipación a municipios y comunas, es decir, muy por debajo de los parámetros establecidos en la ley de responsabilidad. Legislador López, disculpe que lo interrumpa, pero voy a pedir por favor que hagan silencio a los señores legisladores, la señora legisladora, porque la verdad se hace muy difícil escuchar y participar del debate. Así que voy a pedir las veces que haga falta interrupciones para que hagan silencio y nos respetemos. Adelante, legislador López. Presidente, que los servicios de deuda se encuentran en la actualidad en el orden del 4% de los ingresos corrientes netos de coparticipación
a municipios y comunas, es decir, muy por debajo de los parámetros establecidos en el régimen de responsabilidad fiscal, el cual plantea que los servicios de deuda netos de recursos coparticipables no superen el 15% de los ingresos totales. Y para los próximos años también se ha tenido en cuenta dicha premisa, siendo el año con mayores vencimientos el 2021, y asimismo los servicios de deuda, incluyendo las amortizaciones, se estima que estarán por debajo de dicho porcentaje. Otro de los parámetros de este presupuesto, señor presidente, otro de los ejes de este presupuesto, es el referido a la innovación en la gestión. Este último punto, la decisión del gobierno provincial es continuar con el proceso de modernización del Estado. En esta línea se prevé avanzar con la digitalización de los sistemas registrales con los cuales cuenta la provincia, tanto en lo referido a los registros civiles como a los registros catastrales, de manera de eficientizar la gestión de los recursos y poner al alcance de los ciudadanos herramientas que permitan simplificar los trámites y las gestiones. También se prevé avanzar en la digitalización del registro civil. En una primera etapa se comenzaría con la implementación de actas digitales y la digitalización a demanda, de manera de llegar a abarcar en todo el territorio provincial y llevar un sistema más transparente y mucho más seguro. Dicho estos ejes fundamentales, señor presidente, vamos a hablar brevemente de los grandes números de este presupuesto, y digo brevemente en base a que hemos tenido reuniones en comisiones, que hemos contado con la participación del equipo económico del gobierno de la provincia de Córdoba, donde la mayoría de los legisladores han podido sacarse todas las dudas y preguntar todas las dudas que tenían, y también entiendo que, como esta es la primera lectura en labor parlamentaria, así se ha conversado. Por eso solamente vamos a hacer referencia a los grandes números del presupuesto. El artículo 1 de este proyecto de ley establece una autorización de erogaciones para el año 2019 por un total de 220.745 millones de pesos. El artículo 2 prevé un total de ingresos para hacer frente a esas erogaciones por un total de 221.003 millones de pesos. Es decir, una vez más el presupuesto provincial presenta superávit financiero por un total de 258 millones de pesos para la administración central. Una constante que afortunadamente y gracias a una correcta administración se viene repitiendo año tras año en nuestra provincia. Lo hemos dicho más de una vez y lo volvemos a repetir. Nuestro gobierno ha priorizado una sana administración desde que asumimos por primera vez y no nos hemos apartado de esa premisa de equilibrio fiscal como garantía de una administración eficiente y responsable. Pero no solo la provincia puede exhibir un superávit total de 258 millones de pesos, sino que tendrá también un superávit corriente de 27.400 millones de pesos, que será un 14% superior al estimado para el cierre del ejercicio 2018, que todavía tenemos en curso, por cierto. Recordemos que superávit corriente significa la diferencia entre los ingresos y los egresos corrientes. Es decir, que entre los ingresos y egresos cotidianos que permiten atender los gastos de funcionamiento de la administración pública. El superávit corriente que se obtiene permite afrontar con creces la inversión de capital que planea la administración central, que se estima para el 2019 en 18.500 millones de pesos. Si se consolida la administración pública, incluyendo a los organismos descentralizados y a la caja de jubilaciones, es preciso remarcar que se prevé un importante nivel de ahorro corriente, que habla de 22.132 millones de pesos, 22.133 millones de pesos para ser más exacto. Este ahorro es el que permitirá afrontar casi la mitad de la obra pública proyectada el año próximo. Será seguramente muchos legisladores de la oposición, porque lo han hecho y lo harán,
se hacen eco de esto diciendo que la provincia tiene un déficit, o que la provincia no dice la verdad cuando habla de este superávit, cuando en realidad tendría déficit. Y acá es preciso, señor presidente, que nosotros remarquemos nuevamente. Tiene ahorro corriente, es decir, que sus recursos le alcanzan para cubrir los gastos operativos y de funcionamiento. Pero si le sumamos el histórico para el plan de obra pública que viene desarrollando y llevando adelante la provincia y que va a beneficiar a generaciones futuras, es necesario que ese costo sea distribuido también en el tiempo y en los próximos años. Es decir, a diferencia de la nación, y lo tenemos que decir porque esta es la realidad, que se endeuda para gastos corrientes, nosotros nos estamos financiando exclusivamente para obra pública y de una manera responsable, tal como se ha afirmado en numerosas oportunidades. Por eso, señor presidente, vuelvo a remarcar la importancia de contar con un presupuesto responsable y sustentable en cuanto a sus objetivos. En un año donde por parte de la nación se propicia un ajuste fenomenal para poder cumplir con los objetivos planteados por el Fondo Monetario Internacional de reducir el déficit fiscal y que golpea fuertemente a todas las provincias en cuanto al recorte de fondos. Nosotros podemos decir y podemos estar orgullosos de contar con una herramienta que nos permitirá superar esta crisis, o al menos afrontarla de la mejor manera posible para que los sectores más vulnerables de nuestra sociedad no sufran tanto el impacto y para que la obra pública y la inversión, que son los ejes que viene traccionando la economía y generando empleo y actividad económica, no se vean castigados y vulnerados. En definitiva, señor presidente, para que el pueblo de Córdoba, a pesar de que ya está sufriendo esta crisis económica, puedan sobrellevarla de una mejor manera posible. Señor presidente, para finalizar me basta decir que para mí es un privilegio ser el miembro informante de este presupuesto, con un equilibrio entre obras y servicios, con un detalle exhaustivo de los programas y proyectos que tiene el financiamiento asegurado, con acciones concretas y eficaces en lo que hace a salud, educación, seguridad, justicia, desarrollo económico, desarrollo social, infraestructura, que tiene el mejor perfil de su deuda pública que se podría tener en esta coyuntura nacional tan compleja que nos toca vivir. Estamos haciendo lo que hay que hacer, presidente, motorizando la economía en tiempo de crisis, dándole oxígenos a los programas y proyectos que buscan lo mejor para nuestra sociedad y para nuestra gente. Y todo eso sin generar déficit, cuidando el superávit y manejando bien en lo alto los principios de una sana administración, de una sana gestión y de una administración responsable y eficaz y transparente. Por todo lo dicho, señor presidente, es que nosotros vamos a propiciar y vamos a pedirle a todos los legisladores de esta Cámara que nos acompañen en la aprobación de estas 3 leyes fundamentales que tenemos en tratamiento en el día de hoy. Muchísimas gracias, presidente.